Una joven, marcada por la humillación, está a punto de desafiar el destino que otros decidieron para ella. Cuando Clarice es exhibida como burla en un salón lleno de miradas crueles, un inesperado gesto del hombre más poderoso del verano desata un torbellino de secretos, traiciones y decisiones que cambiarán su vida para siempre. Porque donde todos ven fragilidad, él descubre una fuerza que nadie se atrevió a mirar. Bienvenidas y bienvenidos. Cuéntenme desde dónde están escuchando esta historia y díganme, ¿qué es lo que más les atrae de un buen romance de época? Newport, verano de 1893. La brisa del Atlántico se deslizaba entre los jardines de la mansión Grafton, llevando consigo el aroma salino del mar y el murmullo distante de las olas golpeando contra los acantilados. Aquella noche, la residencia brillaba con un esplendor casi desafiante, como si las paredes de mármol quisieran anunciar al mundo que dentro se celebraba la recepción más esperada de la temporada. Candelabros de cristal francés iluminaban el amplio salón principal, donde damas envueltas en sedas recientes de París y caballeros enfundados en fracs impecables se mezclaban en un desfile de sonrisas estudiadas, comentarios punzantes y alianzas silenciosas. En medio de aquella magnificencia, Clarice Wyndham avanzaba con pasos discretos, intentando no llamar la atención de nadie. La joven sostenía la falda de su vestido anticuado, un traje de baile que pertenecía a una moda de casi 2 décadas atrás, con una dignidad que solo podía provenir de un corazón acostumbrado a resistir humillaciones. El polizón exagerado le dificultaba caminar y el corpiño rígido se clavaba en sus costillas, pero ella mantenía la espalda recta y el mentón elevado, sabiendo que cualquier vacilación sería usada en su contra. Magda Grafton, su madrastra, la observaba desde la distancia con una sonrisa afilada. Llevaba un vestido burdeos a la moda de la década, adornado con granates y encajes delicados. Su mirada verde, tan fría como un filo recién afilado, seguía cada movimiento de la joven, aguardando el momento oportuno para exhibirla como parte de su crueldad calculada. Clarice intentó refugiarse cerca de una columna ornamentada, lejos del bullicio de los invitados. Varias jóvenes la señalaron con abanicos de plumas, ocultando risas entre murmullos. Una de ellas comentó en voz baja: «Ese vestido debería estar en un museo, no en un baile». La frase despertó nuevas carcajadas sofocadas. Clarice sintió como un calor amargo le subía por el pecho, pero respiró hondo y mantuvo la postura firme. No permitiría que nadie la viera quebrarse. La orquesta inició un nuevo vals, elegante y vivaz, llenando el ambiente de una belleza que contrastaba con el veneno social del salón. Los invitados comenzaron a moverse en perfecta armonía, dibujando círculos que parecían reflejar la perfección superficial de la élite de Newport. Clarice permaneció inmóvil, deseando ser invisible, deseando que la noche terminara antes de que su madrastra decidiera llevar su humillación más lejos. Sin embargo, ese momento no tardó en llegar. Magda avanzó hacia ella con un gesto lleno de falsa dulzura. Le tomó la mano con firmeza y la llevó al centro del salón. Con voz fuerte y melodiosa anunció: «Permítanme mostrarles a todos a mi querida hijastra. No es común ver a alguien con un gusto tan peculiar para la moda». Algunas damas levantaron cejas, otras rieron abiertamente. Clarice sintió el piso temblar bajo sus pies, pero mantuvo la mirada fija al frente. Magda dio una vuelta alrededor de ella, obligándola a girar también. «Observen el polizón, una verdadera reliquia». La humillación era tan evidente que incluso algunos caballeros desviaron la mirada con incomodidad. El salón entero parecía disfrutar del dolor ajeno, como si la desgracia de una joven pudiera convertirse en entretenimiento. Y entonces, en medio de aquel espectáculo cruel, algo cambió.
La música se detuvo con un golpe brusco, sorprendiendo a todos. Los violines callaron, los pasos se congelaron y las conversaciones desaparecieron, como si un hechizo hubiera caído sobre el salón. Clarice sintió un escalofrío recorrerla. No sabía qué estaba ocurriendo, pero todo en el ambiente se volvió más denso, más intenso. Desde la puerta principal apareció una figura alta y solemne. Ellison Drake, el magnate más influyente y temido de Wall Street, caminó con un porte imponente entre los invitados. Su frac negro impecable brillaba bajo la luz de los candelabros, y sus ojos verdes, profundos y analíticos, se fijaron de inmediato en Clarice. Ella sintió una punzada inexplicable en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto insuficiente. Ellison avanzó en silencio hasta quedar frente a la joven. Las damas murmuraron, los caballeros intercambiaron miradas y la tensión se volvió casi insoportable. El magnate observó el vestido anticuado, el peinado sencillo, el rostro pálido de Clarice, y finalmente se centró en sus ojos, donde encontró algo que lo paralizó: dignidad silenciosa. Un hombre como él, acostumbrado a quebrar imperios, reconoció en aquella mirada algo que no había visto en años. Con voz grave, firme y resonante, declaró: «Ella bailará conmigo». El salón entero inhaló al mismo tiempo, como si nadie pudiera creer lo que acababan de escuchar. Magda abrió los labios, pero no logró pronunciar palabra. Clarice sintió que las piernas le temblaban, aunque su rostro permaneció sereno. El corazón, sin embargo, golpeaba con fuerza bajo el corpiño rígido. Ellison extendió la mano hacia ella. Un gesto simple, pero cargado de una intensidad que la envolvió por completo. «Permítame el honor», añadió suavemente. Clarice dudó solo un instante. Luego colocó su mano sobre la de él. El contacto fue cálido, firme, inesperadamente protector. La orquesta, obedeciendo una señal que nadie escuchó, retomó el vals. Las notas se elevaron al aire, envolviendo a la pareja en una melodía que parecía transformar la atmósfera. Él la condujo hacia el centro del salón con una elegancia natural, guiándola sin esfuerzo. Clarice sintió que el mundo exterior desaparecía. No existían las risas, ni las miradas, ni la humillación. Solo existían el vaivén del vals, la mano segura de Ellison en su cintura y la mirada intensa que él mantenía fija en ella. En el primer giro, Clarice sintió que algo dentro de su alma se encendía lentamente, como una llama tímida que buscaba crecer. No sabía quién era realmente ese hombre ni qué lo había llevado a intervenir, pero aquel instante, tan inesperado como imposible, cambió para siempre la noche que debía haber sido su ruina. Y bajo los candelabros de cristal, mientras todo Newport observaba con incredulidad, la joven humillada y el magnate impenetrable dieron su primer paso hacia un destino que ninguno de los dos podría detener. El vals terminó con un último acorde que se elevó hasta los techos altos de la mansión Grafton, donde los candelabros parecían palpitar con cada nota suspendida en el aire. Cuando la música se desvaneció, Clarice sintió que su respiración seguía atrapada entre las manos de Ellison Drake, como si aquel baile hubiera dejado una huella invisible entre ambos. Al separarse, lo hicieron con una lentitud que desmintió cualquier intención de distancia. Y aunque el salón retomó su ritmo habitual, las miradas ya no eran las mismas. Los murmullos crecieron como una brisa que se transforma en tormenta. Damas envueltas en sedas brillantes inclinaban los abanicos hacia sus rostros para ocultar comentarios que se escapaban entre sonrisas tensas. Caballeros de fracs impecables intercambiaban miradas cargadas de asombro y cálculo. Los jóvenes más atrevidos se acercaban a los rincones, ansiosos por repetir lo que habían visto. El magnate más temido del país había pedido aquel baile con una joven relegada y ridiculizada instantes antes. Clarice
Bajó la mirada un momento, sintiendo cómo un leve rubor coloreaba sus mejillas. No era vergüenza ni incomodidad, era la certeza de que la situación escapaba completamente a su control. A su lado, Ellison permanecía firme, sin mostrar señales de incomodidad ante la atención desbordada. Por el contrario, sus ojos mantenían la misma serenidad imperturbable, como si su gesto hubiera sido la decisión más natural de la noche. Magda Grafton, que observaba desde cerca, no tardó en reaccionar. Con un suspiro exagerado, llevó una mano a su frente y dejó caer su abanico de plumas, provocando que varias miradas se dirigieran hacia ella. «Me siento indispuesta», murmuró con voz débil. Nadie se movió, ni siquiera su círculo habitual de aduladoras. La escena, que en cualquier otra circunstancia habría despertado preocupación, cayó en un silencio incómodo. Algunos continuaron bebiendo, otros disimularon la falta de atención hacia la anfitriona. Magda, herida en su orgullo, frunció el ceño y se incorporó de inmediato, lanzando una mirada de odio disfrazada de agradecimiento hacia los invitados por su preocupación. Pero la verdad era evidente. La presencia de Ellison al lado de Clarice había eclipsado cualquier intento de recuperar protagonismo. Clarice intentó retroceder, deseando encontrar algún espacio de tranquilidad lejos del centro del salón. Sin embargo, Ellison se inclinó ligeramente hacia ella, lo suficiente para que su voz profunda llegara a sus oídos sin que nadie más la escuchara. «No permita que la derriben», dijo con firmeza. «Su dignidad es más fuerte que cualquier burla». Las palabras la sorprendieron. No estaba acostumbrada a recibir defensa ni consuelo. Por un instante, sintió que la garganta se le cerraba, pero respiró con suavidad y asintió apenas. «Gracias», respondió en un susurro. La tensión aumentó cuando Graham Belfort, el amigo más cercano de Ellison, se aproximó con una expresión de preocupación contenida. Graham, siempre elegante y atento, inclinó la cabeza en un saludo hacia Clarice antes de dirigirse a su amigo. «Ellison, ¿puedo hablar con usted un instante?» La mirada insistente que le dirigió dejaba claro que no era una simple cortesía. Ellison respondió con un gesto mínimo, pero no se apartó de Clarice. Graham respiró hondo, comprendiendo que no lograría apartarlo tan fácilmente de aquella joven. «Hay muchos ojos puestos en usted esta noche», murmuró con voz baja. «No es un asunto menor». Ellison no respondió de inmediato. Observó el salón, midiendo el ambiente con la misma precisión con la que revisaba informes financieros. Luego, volvió la vista hacia Clarice. «Eso no me preocupa», afirmó con calma. Clarice sintió un ligero estremecimiento. Nunca antes alguien había hablado de ella con tal seguridad, como si su valor fuera evidente y no una simple ilusión. Para suavizar el momento, Ellison le ofreció el brazo. «Permítame acompañarla a tomar aire. Este salón está demasiado cargado». Clarice dudó un instante, temerosa de que cualquier movimiento suyo alimentara todavía más los rumores. Pero al ver la mirada sincera de él, llena de una determinación tranquila, aceptó. Apoyó su mano sobre su brazo, sintiendo la firmeza del tejido del frac y el calor que emanaba de él. El contacto era ligero, pero la energía entre ambos era tan intensa que la joven sintió el corazón latir con fuerza. Cruzaron el salón con paso sereno, dejando atrás los murmullos que crecían como serpientes de humo. Algunas damas intentaron interponerse para saludar al magnate, pero él ofreció solo una inclinación de cabeza antes de continuar su camino. Clarice percibía cómo cada mirada recorría su figura, buscando desmenuzar lo que había ocurrido, intentando encontrar una explicación a un gesto que desafiaba la jerarquía social de Newport. Al salir hacia la terraza, un aire fresco los envolvió. Las luces del salón quedaban atrás, filtrándose entre las cortinas blancas que se agitaban suavemente. La luna iluminaba los jardines con un resplandor plateado,
reflejándose en las fuentes y caminos de grava como un espejo tembloroso. Clarice soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. No debió hacerlo, dijo con voz suave, sin mirarlo directamente. Debía hacerlo, respondió él con sencillez. No soporto la injusticia disfrazada de etiqueta. Ella volvió el rostro hacia él, sorprendida por la franqueza, pero también por la calidez que encontró en esa mirada profunda. Había oído historias sobre Ellison Drake, un hombre frío, implacable, imposible de conmover. Sin embargo, lo que veía ante sí no coincidía con las sombras que la sociedad había pintado de él. Gracias por intervenir, añadió después de un silencio breve, pero temo lo que dirán. La gente en esta ciudad vive de rumores. Los rumores carecen de valor cuando uno conoce su propia verdad, respondió Ellison con un tono tan sereno que parecía inamovible. Y la suya, continuó haciendo una pausa para sostener su mirada, es más luminosa de lo que imagina. Clarice sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento nocturno. Era algo más profundo, una mezcla de desconcierto y emoción contenida. No sé si merezco tales palabras, murmuró. Él dio un paso leve hacia ella, sin invadir su espacio, pero acortando la distancia de un modo casi imperceptible. A veces, dijo con suavidad, los demás intentan convencernos de que valemos menos de lo que realmente somos. Antes de que Clarice pudiera responder, Graham apareció en la entrada de la terraza, inquieto. Ellison, están comentando demasiado. Quizás sea prudente. Ellison levantó una mano, interrumpiéndolo sin brusquedad. No haré nada que la exponga más, pero tampoco esconderé lo que creo correcto. Graham suspiró resignado, se acercó un poco más y se inclinó hacia Ellison. Los Grafton no son lo que aparentan, solo tenga cuidado. Ellison asintió apenas, pero sus ojos volvieron a posarse en Clarice, quien escuchaba cada palabra como si temiera perder alguna pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a formarse. Permítame escoltarla de regreso al salón, dijo Ellison con cortesía. No quiero que enfrente sola las miradas. Clarice aceptó. Caminó a su lado, dejando que la seguridad de su presencia la envolviera como un abrigo invisible. Al cruzar nuevamente las puertas hacia el interior, todos los ojos se volvieron hacia ellos, y el murmullo se transformó en un oleaje de curiosidad y especulación. Clarice sintió su pulso acelerarse, pero Ellison, sin decir palabra, le ofreció una calma que parecía provenir de un centro imperturbable. La acompañó hasta un sector más discreto del salón, donde algunos invitados fingían admirar los cuadros. Allí, inclinó ligeramente la cabeza hacia ella. No tema, estoy aquí. Magda, desde el otro extremo, los observaba con un brillo oscuro en los ojos. Su sonrisa, forzada y afilada, revelaba un odio silencioso. Sabía que algo había cambiado de manera irreversible, y aunque nadie podía escuchar sus pensamientos, la frialdad de su mirada bastaba para anunciar que no permitiría que Clarice disfrutara ni un instante de paz. Clarice, sin embargo, sintió en ese preciso momento que la noche no la había destruido como Magda esperaba. Por primera vez en muchos años, había una mano que no buscaba aplastarla, sino protegerla. Unos ojos que la miraban sin desprecio. Un gesto que había detenido la burla y la había convertido, sin querer, en el centro de toda Newport. Y mientras la música retomaba un compás suave, Clarice comprendió que algo imposible había ocurrido aquella noche. Su historia, silenciosa y relegada, acababa de ser vista por un hombre cuya mirada podía cambiar destinos. Una chispa que no pedía permiso había comenzado a arder en lo más profundo de su alma, anunciando una transformación que ni ella misma se atrevía a imaginar. La mañana siguiente, amaneció envuelta en una neblina suave que trepaba desde los acantilados hacia la mansión Grafton, cubriendo los jardines como un velo de silencio.
Clarice despertó antes del alba, con el cuerpo aún cansado por la larga noche anterior, pero con el corazón inquieto por emociones que no sabía nombrar. Se incorporó lentamente, sentándose en la orilla de su cama, mientras la luz azulada del amanecer iluminaba los rincones austeros de su habitación. Nada en ese espacio revelaba que ella provenía de una familia respetada. Todo, desde los muebles desgastados hasta la manta áspera que la cubría, hablaba de años de sometimiento y silencio impuesto. Respiró hondo, intentando recobrar la serenidad. La imagen del vals junto a Ellison Drake regresó a su mente con una intensidad inesperada. Lo recordaba todo: la firmeza de su mano, el brillo de sus ojos, la manera en que la había guiado entre las miradas inquisitivas, protegiéndola sin pronunciar una sola palabra. Aquella sensación cálida todavía vibraba en su pecho, confundiéndola más de lo que deseaba admitir. Pero no tuvo tiempo para entregarse a esos pensamientos. Un golpe seco en la puerta interrumpió su calma. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y una doncella entró sin pedir permiso. Su expresión era tensa, casi asustada. «La señora pide que baje de inmediato», anunció. «Dice que tiene tareas urgentes para usted». Clarice bajó la mirada por un instante, dejando escapar un suspiro leve. Sabía lo que eso significaba. Magda estaba furiosa. La humillación que había planeado la noche anterior no solo había fallado, sino que se había vuelto en su contra. Y cuando la madrastra se sentía derrotada, su crueldad se hacía aún más afilada. «Bajaré en un momento», respondió Clarice con voz tranquila. La doncella dudó, pero finalmente asintió y salió de la habitación. Clarice se alisó el cabello con manos temblorosas y descendió por la escalera lateral, evitando la principal como se le había enseñado desde niña. El aire en la casa era frío, pesado, como si la propia mansión contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. En la cocina, encontró a Magda de pie, erguida como una estatua de mármol. Su vestido de mañana, de un verde oscuro perfectamente entallado, resaltaba la rigidez de su figura. La madrastra no necesitaba elevar la voz para infundir miedo. Bastaba la dureza de su mirada para paralizar a cualquiera. «Llegó tarde», dijo Magda sin voltear la cabeza. Clarice inclinó levemente la cabeza. «Desperté temprano, pero no quiero excusas». Magda giró para enfrentarla, y sus ojos brillaron con una hostilidad que quemaba. «Una joven que pretende llamar la atención del hombre más poderoso de Newport debería, al menos, aprender a ser puntual». Clarice sintió un golpe en el pecho. «No pretendí llamar la atención de nadie. Fue un gesto educado de su parte y nada más». «¿Educado?». Magda soltó una risa fría. «No sea ingenua. Un hombre como Ellison Drake no actúa por cortesía. Usted logró avergonzarme ante todos». Su voz adquirió un tono venenoso. «Y eso, Clarice, no lo perdonaré». La joven apretó las manos contra su falda para contener el temblor. «Nunca quise causar problemas. Solo intenté...» Tragó saliva con dificultad. «Solo intenté no causar más ofensa de la que ya hubiera surgido». Magda dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio. «Usted existe para causar ofensa», susurró con saña. «Cada vez que respira, me recuerda que no pude deshacerme de usted a tiempo». Clarice contuvo el aire, luchando contra el impulso de apartarse. No quería darle a su madrastra la satisfacción de verla temblar. «Esta mañana limpiará el salón principal», ordenó Magda, retrocediendo un paso. «Y quiero que quede tan impecable que la propia señora Astor podría desayunar en el piso sin ensuciarse. ¿Me entendió?». «Sí, señora», respondió Clarice, consciente de que cualquier intento de contradecirla solo empeoraría la situación. Sin embargo, antes de retirarse, Magda añadió algo con un tono más oscuro. «Ah, y una cosa más. Evite recibir regalos inesperados. No quiero objetos extraños entrando en esta casa». Clarice frunció el ceño, sin comprender del todo. «¿Regalos?».
Magda entrecerró los ojos. No se haga la inocente. Sé reconocer los rastros del interés masculino, incluso cuando provienen de un hombre como Drake, y no permitiré que un simple capricho suyo arruine mi posición. Clarice sintió que el corazón le daba un vuelco. Un regalo de Ellison. ¿Cómo podía saber algo así? Ni siquiera ella lo sabía. Pero la confirmación de que Magda estaba al acecho la hizo estremecerse. Magda dio media vuelta con un movimiento impecable. «Puede retirarse». Clarice obedeció, avanzando por los pasillos silenciosos de la mansión. La casa, con sus retratos antiguos y alfombras apagadas, parecía vigilarla con ojos invisibles. Entró al salón principal con un cubo y un paño y comenzó a limpiar los muebles, intentando concentrarse en las tareas. Pero cada movimiento de su mano la trasladaba a pensar en la noche anterior, en la mirada de Ellison, en la manera en que había detenido la humillación con tanta autoridad. Sin embargo, mientras sacaba brillo a una mesa de caoba, algo en su interior comenzó a inquietarla, un pensamiento que había intentado evitar desde que había despertado. La noche anterior no había sido un sueño, había sido real. Y ese baile había marcado un antes y un después. Clarice se agachó para recoger un libro caído cuando notó algo entre las páginas abiertas. Era una hoja doblada, amarillenta por el tiempo, que parecía haber estado escondida allí durante años. La tomó con cuidado y la desdobló. Al leer las primeras líneas, su respiración se aceleró. La caligrafía era inconfundible, pertenecía a su padre. Mis temores se confirman. Algo ocurre con los bienes familiares. Hay decisiones que no comprendo y confío en que algún día mi hija encuentre la verdad. Clarice sintió que el mundo se detenía alrededor de ella. Su padre había sospechado algo, había querido advertirla, y esa carta, olvidada en el silencio del salón, parecía suplicar ser encontrada por sus manos. Sus dedos temblaban, pero continuó leyendo. La carta no era larga, pero la última frase la sacudió. No confíes en todo lo que ves. La traición puede llevar el rostro más familiar. Clarice apretó el papel contra su pecho. Una mezcla de tristeza, sorpresa y miedo recorrió su cuerpo. Algo en su interior comenzó a despertar. Una fuerza que había permanecido dormida bajo años de sometimiento. Antes de que pudiera decidir qué hacer con aquel hallazgo, una voz la sacó de su trance. Clarice. Ella se giró rápidamente, guardando la carta entre las páginas del libro. Mrs. Adeline Harper estaba de pie en la entrada del salón. Con su cabello gris recogido y su mirada cálida, era la única presencia en esa casa que no le causaba temor. «Mrs. Harper», murmuró, intentando recuperar la compostura. La anciana avanzó, observando el cubo y el paño. Sabía que la encontraría aquí. Siempre la ponen a hacer trabajos que no corresponden a una joven de su linaje. Clarice intentó sonreír, pero su expresión se quebró. «¿Es lo que debo hacer?» «No». Adeline tomó su mano con suavidad. «Es lo que la obligan a hacer». Clarice tragó saliva, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. Mrs. Harper siempre había tenido la capacidad de ver más allá de las apariencias. La anciana la observó detenidamente. «Ayer la vi bailar con Ellison Drake». Sus ojos brillaron con un destello de complicidad. Nunca imaginé verlo con alguien después de tantos años. Clarice sintió un rubor ascender por sus mejillas. No fue más que un gesto amable. «Un gesto amable no es suficiente para detener una orquesta entera», respondió Adeline con suavidad. «Y él no es hombre de gestos impulsivos». La joven bajó la mirada. «No sé qué pensar». «Piense en esto», dijo la anciana, acariciándole el dorso de la mano. «Nadie interviene por alguien que cree insignificante. Usted tiene un valor que aún no ha descubierto». Clarice respiró hondo, sintiendo cómo esas palabras la tocaban profundamente. Antes de que pudiera responder, un carruaje llegó al frente de la mansión. El ruido llamó la atención de ambas,
y Mrs. Harper se asomó por la ventana. «Es de él», murmuró con sorpresa. «¿De quién?», preguntó Clarice, aunque ya intuía la respuesta. «De Ellison Drake». Clarice sintió el corazón detenerse un instante. «¿Aquí? ¿A esta hora?». «No viene a hacer una visita de cortesía», respondió la anciana con gravedad. «Y eso, querida, cambiará más de una cosa en esta casa». Clarice no sabía si sentir miedo o esperanza. Pero mientras escuchaba pasos firmes acercándose al vestíbulo, comprendió que la paz que Magda le arrebataba cada día estaba a punto de ser desafiada por una fuerza que jamás habría imaginado. Una fuerza que tenía nombre. Una fuerza llamada Ellison Drake. El carruaje de Ellison Drake se detuvo frente a la mansión Grafton, con una elegancia silenciosa que contrastaba con la tensión que impregnaba el aire. Mientras el cochero se apresuraba a abrir la puerta, la brisa matinal agitaba las cortinas de las ventanas del segundo piso, como si la propia casa respirara inquietud ante la llegada del magnate. Clarice, oculta tras una esquina cercana al vestíbulo, sintió su corazón latir con fuerza. No sabía con qué propósito él había decidido visitarlos tan temprano, pero su sola presencia alteraba cada fibra de su ser. Escuchó el sonido de las botas de Ellison al descender del carruaje y el golpe firme del bastón al tocar el suelo. Aquella seguridad natural con la que caminaba era inconfundible. Mrs. Harper, aún a su lado, le ofreció una mirada cargada de advertencia y ternura. «Mantenga el temple, querida. La presencia de un hombre así despierta tempestades». Clarissa sintió, aunque no podía alejar su atención del salón principal, donde sabía que Magda aguardaba para recibirlo. La anciana se retiró con discreción, dejando a Clarice con un susurro de apoyo. «No tenga miedo de lo que merece». Cuando el mayordomo abrió las puertas del vestíbulo, Magda apareció bajando las escaleras con una gracia estudiada. Llevaba un vestido de mañana en tono marfil, adornado con encajes y un broche de perlas que reflejaba la luz. Su sonrisa era impecable, pero sus ojos brillaban con la amenaza de alguien que no toleraba intrusos en su territorio. «Señor Drake», saludó con exceso de cordialidad. «Qué sorpresa tan inesperada». Ellison inclinó ligeramente la cabeza sin perder la compostura. «Señora Grafton, espero no molestar al presentarme sin previo aviso. Los asuntos que me traen aquí requieren discreción y prontitud». Magda sostuvo la sonrisa, aunque un pequeño tic en la comisura del labio reveló su incomodidad. «Por supuesto. Pase, por favor. Siempre es un honor recibir a un hombre de su categoría». Clarice observaba desde detrás de una puerta entreabierta, sintiendo cómo cada palabra de Magda se llenaba de falsedad. Ellison, por su parte, caminó hacia el salón sin permitir que la anfitriona lo guiara. Conocía la casa, o al menos simulaba hacerlo, y aquello irritó aún más a Magda. Al llegar al salón, él se detuvo frente al retrato del difunto señor Wyndham, el padre de Clarice. Era un óleo que lo mostraba con mirada amable, sosteniendo un libro antiguo en sus manos. Ellison lo observó detenidamente, como si buscara en ese rostro pistas del pasado. «Su esposo era un hombre respetado», comentó Ellison con tono grave. «Recuerdo haber coincidido con él en algunas reuniones en Nueva York. Tenía cabeza para los negocios y un juicio prudente». Magda se acercó con un aire de falsa nostalgia. «Mi difunto esposo era admirable, sí. Su muerte fue un golpe terrible para todas nosotras». Puso una mano sobre el pecho, fingiendo pesar. «Especialmente para mi pobre hijastra, que ha tenido dificultades para superar la pérdida». Ellison giró la cabeza apenas, pero su mirada se endureció. «Clarice posee una fuerza que pocos reconocen». Magda titubeó, sorprendida por la firmeza en su voz. Clarice, desde su escondite, sintió un nudo en la garganta. Escuchar a alguien defenderla era algo tan inusual que casi la desarmaba. «Permítame ser directo», continuó Ellison, enfrentando a Magda con serenidad calculada.
He venido a conversar sobre algunos documentos antiguos relacionados con propiedades que pertenecían al señor Wyndham. Me consta que usted administra ahora esos asuntos. La sonrisa de Magda se tensó. Por supuesto, todo está en orden. Mi esposo dejó instrucciones muy claras antes de fallecer. Me alegra oírlo, dijo él, avanzando unos pasos hacia ella. Sin embargo, algunas irregularidades en los registros han despertado dudas en ciertos círculos financieros. Magda abrió los ojos con fingida sorpresa. ¿Irregularidades? No sé de qué habla. Ellison sostuvo su mirada. Estoy seguro de que lo sabrá pronto. Clarice sintió como si el aire hubiera cambiado de temperatura. Había una tensión latente, sutil pero peligrosa entre ambos. Magda retrocedió un paso y se obligó a sonreír. Estoy segura de que podemos aclarar cualquier inquietud, pero antes, ¿le ofrezco un té? Sería un placer atenderlo debidamente. Preferiría hablar primero con Clarice, respondió él, sin rodeos. El silencio que siguió fue casi palpable. Magda parpadeó lentamente, incapaz de ocultar su malestar. Clarice, no está disponible en este momento. Tiene ocupaciones domésticas. Entonces la esperaré, replicó Ellison, tomando asiento sin pedir permiso. Magda apretó la mandíbula, pero antes de que pudiera negarse, el sonido suave de pasos se escuchó en el umbral. Clarice apareció con una compostura frágil pero firme. Sus manos entrelazadas escondían la incertidumbre que la atravesaba, pero su rostro mostraba serenidad. «Estoy aquí, señor Drake», dijo con una voz que, aunque suave, transmitía dignidad. Ellison se levantó al verla y la saludó con una leve inclinación. «Gracias por acudir, señorita Wyndham». Magda apretó los labios, comprendiendo que no podía impedir aquella conversación sin revelar demasiado. «Los dejaré unos minutos, pero, por favor, no se tarden», advirtió, retirándose con pasos calculados. Cuando quedaron solos, Clarice sintió que la habitación parecía más pequeña, como si el aire se hubiera densificado alrededor de ellos. Ellison la observó con una mezcla de interés y preocupación. «¿Se encuentra bien?», preguntó con voz baja. Ella asintió. «Sí. Disculpe si ayer causé problemas». «Usted no causó nada. Yo tomé la decisión de intervenir», respondió él, acercándose un poco más. «Y lo haría de nuevo». Clarice sintió que su corazón se agitaba. Era extraño, casi desconcertante, permitir que un hombre que apenas conocía provocara emociones tan profundas. «No sé cómo agradecerle», murmuró, «pero temo que mi presencia solo le atraiga inconvenientes». «Eso no me importa», replicó él sin titubeos. «Lo que me importa es que alguien la está obligando a vivir como si fuera una intrusa en la casa que debería haber sido su refugio». Clarice bajó la mirada. «Es complicado». «Lo sé», dijo él, suavizando su tono, «pero no tiene por qué cargar con esto sola». Por un instante, sus manos parecieron acercarse de forma involuntaria. Clarice sintió el impulso de retroceder, no por miedo a él, sino por miedo a lo que podría significar esa cercanía. Pero Ellison se detuvo a tiempo, respetando la distancia sin renunciar a la intensidad de su mirada. «Deseo mostrarle algo», dijo él, sacando un sobre cuidadosamente doblado. «Recibí información sobre movimientos antiguos en las cuentas de su padre. Necesito que esté al tanto». Clarice lo tomó con manos temblorosas. «¿Cree que hubo irregularidades?» «No me atreveré a afirmar nada sin pruebas», respondió él. «Pero hay algo que no encaja». Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La carta encontrada el día anterior volvió a su memoria con una claridad dolorosa. Decidió mantenerla oculta por ahora, temiendo que Magda pudiera reaccionar de forma peligrosa. «Gracias por su preocupación», dijo finalmente. «No estoy acostumbrada a que alguien se interese por lo que ocurre en esta casa». Ellison sostuvo su mirada con una intensidad que la hizo estremecer. «Permítame ser la excepción». Antes de que Clarice pudiera responder,
La puerta se abrió bruscamente. Magda regresó con una sonrisa rígida que no logró disimular el enojo acumulado. Disculpen la interrupción, pero creo que ya es suficiente por esta mañana. El señor Drake seguramente tendrá compromisos. Ellison no se inmutó. Mis compromisos pueden esperar. Magda apretó los dientes. Qué generoso de su parte. Clarice sintió que la tensión crecía y decidió intervenir suavemente. Gracias por visitarnos, señor Drake. Aprecio mucho su preocupación. Él la miró con una mezcla de firmeza y ternura contenida. Volveré, si me lo permite. Clarice asintió. Lo permitiré. Magda dio un paso al frente. Acompañaré al señor Drake a la salida. Él no discutió, pero antes de marcharse inclinó la cabeza hacia Clarice, como si grabara en su memoria cada detalle de su rostro. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, la mansión pareció recuperar el silencio, pero ya nada era igual. Magda regresó al salón con los ojos ardiendo de odio. Clarice mantuvo la postura recta, aunque su corazón latía con fuerza. Pero entonces, a pesar de la tensión, una certeza se instaló en su interior. Ellison no era solo un aliado inesperado. Era alguien que veía más allá de las apariencias, alguien que había desafiado a toda una ciudad para defenderla, alguien cuya presencia despertaba en ella una fuerza que jamás creyó poseer. Y mientras Magda respiraba furia a pocos pasos de ella, Clarice comprendió que algo profundo había cambiado. Ya no estaba sola. La tarde descendía sobre Newport con un resplandor dorado que teñía de luz tibia los acantilados y los jardines de verano. Clarice, sentada frente a su pequeño tocador, observaba su reflejo con una mezcla de nerviosismo y desconcierto. Mrs. Harper había dejado sobre la cama un vestido sencillo, pero de una elegancia serena que parecía hablar de otro tiempo. Muselina color lavanda, mangas delicadas y un lazo discreto en la cintura. Nada llamativo, nada ostentoso, pero tan distinto a lo que Magda le permitía usar que Clarice dudaba si tenía derecho a ponérselo. Acarició la tela con manos temblorosas. No debería, murmuró para sí, aunque en el fondo sabía que aquel vestido era una oportunidad para presentarse sin la sombra de la humillación. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Era Mrs. Harper, con una sonrisa dulce. «Querida, ¿no piensa vestirse? El evento comenzará pronto». Clarice se levantó como si despertara de un sueño. «No sé si esto es apropiado. Mi madrastra no estaría de acuerdo». «Magda no necesita saberlo», respondió la anciana. «Además, este vestido no pretende competir con nadie. Solo resaltar lo que usted ya tiene, gracia y dignidad». Clarice bajó la mirada, pero finalmente asintió. Mrs. Harper la ayudó a vestirse lentamente, ajustando la cintura, acomodando las mangas y trenzando su cabello en un recogido suave que dejaba algunos mechones sueltos, suficientes para enmarcar su rostro con un aire inocente y femenino. Cuando se vio finalmente en el espejo, Clarice sintió que algo dentro de ella se expandía. No era vanidad, era un susurro de esperanza, un leve recordatorio de que no siempre había sido la sombra de una casa que no la quería. «Está hermosa», dijo Mrs. Harper con sinceridad. «Y si me permite decirlo, esta noche deberá sostener la frente en alto. La gente la mirará más de una vez». Clarice tragó saliva. «Eso es precisamente lo que temo». La anciana tomó sus manos. «No temas ser vista cuando no tiene nada que ocultar». Las palabras la acompañaron durante todo el trayecto hacia la biblioteca Astor, donde se celebraría un evento benéfico que reuniría a las figuras más respetadas de Newport y Nueva York. El carruaje avanzaba lentamente y Clarice observaba las mansiones iluminadas a través de la ventana, intentando contener la ansiedad. Cuando llegaron, las puertas de la biblioteca se abrieron con solemnidad. El edificio,
Con columnas de mármol y ventanales de vidrio emplomado, parecía un templo dedicado al conocimiento y a la ostentación. Clarice respiró hondo antes de descender, sintiendo la mirada de los presentes posarse sobre ella. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros curiosidad. Nadie parecía indiferente. Y entonces lo vio. Ellison Drake permanecía junto a la entrada principal, conversando con un grupo de caballeros. Su presencia destacaba incluso entre la multitud de fracks impecables. Vestía un traje negro de gala, chaleco blanco y corbata perfectamente anudada. Pero no era su atuendo lo que robaba el aliento de Clarice, sino la forma en que su mirada la buscó de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento desde que supo que ella asistiría. Él se acercó con paso seguro y al detenerse frente a ella, sus ojos se suavizaron. «Señorita Wyndham», murmuró con voz profunda, inclinando la cabeza en un saludo formal. No imaginaba que la elegancia pudiera ser tan discreta y, al mismo tiempo, tan inolvidable. El rubor le ascendió por las mejillas a Clarice. «Gracias, señor Drake. No estoy acostumbrada a este tipo de eventos. Entonces permita que sea su guía esta noche». Clarice sintió un leve temblor interior. No era miedo, sino una tensión dulce que la envolvía cada vez que él le hablaba con aquella voz serena y firme. Entraron al salón principal de la biblioteca Astor, un espacio imponente de estantes altos, lámparas de gas y largas mesas revestidas de libros encuadernados. Las familias más poderosas conversaban entre sí, formando pequeños grupos donde las risas se mezclaban con críticas veladas. Al ver a Ellison caminar junto a Clarice, varios murmuraron. Una joven de rizos oscuros le susurró a su amiga: «¿Quién es esa? Nunca la he visto en los eventos de verano». Su acompañante respondió con voz burlona: «Debe ser otra de las protegidas del magnate, aunque ésta parece demasiado tímida para ese papel». Clarice escuchó, pero mantuvo la mirada al frente. Ellison, que había captado la conversación por el rabillo del oído, la miró con una seriedad tranquila. «No preste atención a las palabras de quienes necesitan derribar a otros para sentirse superiores». «Estoy intentando hacerlo», dijo ella en voz baja. «Permítame ayudarla». Clarice sintió que las palabras se deslizaban dentro de su alma como un bálsamo tibio. Unos minutos después comenzó la lectura benéfica. En la mesa principal, un reconocido poeta abrió un libro y leyó versos dedicados al amor perdido, al tiempo inexorable y a la memoria. La voz profunda del poeta resonaba entre las paredes, pero Clarice sentía que cada palabra encontraba eco en su pecho. Cuando la lectura llegó a su fin, el presentador anunció que quienes desearan podrían compartir alguna lectura personal. El silencio se adueñó de la sala. Nadie se atrevía a levantarse. Clarice, casi sin pensar, dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza, pero una serenidad nueva la sostenía. Tomó un libro de la mesa. Era una colección de poemas que su padre solía leer. Abrió una página al azar y reconoció los versos que él había recitado un día de verano, antes de que la enfermedad comenzara a consumirlo. «Quisiera compartir unas palabras», dijo con voz clara. Los presentes giraron para mirarla. Ella respiró hondo y comenzó a leer. Las palabras fluían como un río tranquilo, llenas de nostalgia, ternura y profundidad. El poema hablaba de la fortaleza silenciosa, del valor de mantenerse firme, aun cuando la vida se vuelve adversa. Cada verso parecía dirigido a ella misma, como si su padre hubiese escrito esos versos para este instante. Cuando terminó, el salón permaneció en silencio durante un largo segundo. Luego, algunos comenzaron a aplaudir, no con entusiasmo exagerado, sino con respeto. Incluso aquellos que habían murmurado antes parecieron desconcertados por la voz dulce y firme que brotaba de aquella joven tan discreta. Ellison, desde la primera fila, la miraba con un orgullo contenido que la desarmó. El brillo en sus ojos era tan evidente que Clarice sintió un estremecimiento recorrerle la espalda.
pero la calma duró poco. En medio de los aplausos, un camarero nervioso avanzó con una bandeja. Clarice se inclinó ligeramente para dejar paso, pero de pronto el hombre tropezó y el contenido de la copa cayó sobre su vestido. El líquido rojo se esparció como una herida abierta sobre la muselina lavanda. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Clarice se quedó paralizada. No podía moverse ni hablar. Sus manos temblaron al ver la mancha extenderse como una cruel burla del destino, y entonces lo vio. Magda, a un costado de la sala, observaba con una sonrisa que no era sonrisa, sino victoria. El camarero, tembloroso, evitaba levantar la mirada. Ellison reaccionó de inmediato. Colocó su mano en la espalda de Clarice, guiándola con suavidad para apartarla de las miradas. «Venga conmigo», dijo con voz firme. Ella apenas pudo asentir. Él la condujo hacia un pasillo lateral, donde el bullicio del salón quedaba atrás. Ahí, bajo una luz tenue, Clarice dejó escapar una respiración entrecortada. «Arruiné la noche», murmuró, sintiéndose pequeña y vulnerable. «No arruinó nada», respondió Ellison, tomando delicadamente su mano. «Lo que ocurrió no fue un accidente». Ella lo miró con sorpresa. «¿Cómo puede estar tan seguro?» «Porque conozco las intenciones cuando las veo, y algunas personas desean destruir lo que les resulta incómodo». Clarice sintió una punzada de dolor. «Mi madrastra estaba allí». «La vi», respondió él, sin apartar la mirada de su rostro. «No permitiré que vuelva a lastimarla». Clarice bajó la mirada, sintiendo que sus emociones amenazaban con desbordarse. «No sé por qué hace tanto por mí». Ellison se acercó apenas un poco, lo suficiente para que ella sintiera la calidez de su presencia. «Porque alguien debía hacerlo», dijo con suavidad. «Y porque usted merece algo más que silencio y dolor». Ella cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras la envolvieran. Cuando volvió a abrirlos, encontró los de él fijos en los suyos, cargados de una intensidad que la hizo temblar. «Señor Drake», comenzó, pero la voz se le quebró. Él tomó aire lentamente, como si contuviera un impulso que no debía desatar todavía. «Clarice», dijo, pronunciando su nombre como si perteneciera a un idioma más íntimo, «si alguna vez se siente sola, recuerde que no lo está». Un nudo se formó en la garganta de ella. La puerta del pasillo se abrió de pronto y Graham Belfort apareció, inquieto. «Ellison». La situación en el salón se volvió tensa. «Creo que debería...» Se detuvo al verlos tan cerca, pero no dijo nada más. La mirada que lanzó a su amigo fue clara. «Cuidado». Ellison se apartó con delicadeza, aunque sin romper ese lazo invisible que los unía. Volver a caminar al salón con la mancha aún fresca en el vestido fue un desafío, pero Clarice avanzó con la frente en alto. Había descubierto algo poderoso. Su dignidad era más fuerte que cualquier burla. Y mientras la biblioteca Astor continuaba con su elegante caos, Clarice supo que aquella noche, pese a la humillación, no había sido una derrota. Había sido un despertar. La mañana siguiente al incidente en la biblioteca Astor, amaneció con un cielo nublado que presagiaba cambios en Newport. El mar golpeaba con más fuerza contra los acantilados, como si imitara la turbulencia que comenzaba a gestarse en los corazones y en los secretos de quienes habitaban ese lugar. Clarice despertó con la sensación de no haber dormido, con el peso del recuerdo del vino derramado y la protección de Ellison aún grabados en la piel como un eco persistente. Se sentó en la orilla de la cama y apoyó una mano sobre el pecho, intentando calmar los latidos acelerados. Había algo nuevo dentro de ella, algo que no había sentido en años: valentía. La voz de Ellison resonaba en su mente como un susurro cálido. «No permitiré que vuelva a lastimarla». Esas palabras la habían acompañado durante toda la noche. Mientras se peinaba con manos temblorosas, escuchó pasos apresurados en el pasillo.
Una doncella golpeó la puerta sin esperar respuesta y entró con el rostro tenso. La señora Grafton desea verla de inmediato. Está muy alterada. Clarice respiró hondo, tratando de conservar la serenidad. «Voy en un momento». La doncella salió sin mirar atrás, como si temiera quedar atrapada entre dos fuegos. Clarice descendió las escaleras laterales con prudencia. El ambiente de la mansión estaba cargado de una tensión diferente, como si las paredes guardaran un rumor invisible. Cuando entró en el salón principal, encontró a Magda de pie junto a la ventana, mirando los jardines con los labios apretados, en un gesto que anunciaba tormenta. «Llegó tarde», dijo sin voltear la cabeza. «Desperté más tarde de lo habitual», respondió Clarice con voz suave. «Lo que despertó tarde fue su sentido del deber», replicó Magda, girando con un furioso fulgor en los ojos. «¿Puede explicarme qué pretendía anoche? ¿Por qué exhibirse como si fuera una reina renacida?» Clarice parpadeó, sorprendida. «Solo leí un poema». «Leyó un poema». Magda avanzó hacia ella con movimientos tensos. «¿Sabe lo que ha causado? Todo Newport habla de usted, Clarice, no de mí, no de la familia Grafton, de usted». Su voz subió un tono, pero luego bajó a un murmullo peligroso. «Y eso no lo toleraré». Clarice dio un paso atrás, pero mantuvo el mentón elevado. «No quise causar ningún escándalo. El derrame no fue mi culpa. No me hable de ese derrame». Magda la miró con un brillo helado. «Lo importante es que Ellison Drake estaba allí para salvarla, ¿verdad?» Clarice sintió un calor subirle por el cuello, no de vergüenza, sino de indignación contenida. «El señor Drake solo fue amable». «Fue imprudente», corrigió Magda. «Y esa imprudencia podría arruinar todo lo que he construido». La joven la observó con una serenidad inesperada. «No entiendo qué tiene que ver conmigo». Magda sonrió, una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Todo, querida, tiene que ver con todo». Dio media vuelta y se alejó unos pasos. «Por ahora, aún puede ser útil». Su voz se volvió más fría. «Pero no se atreva a desafiarme otra vez». Clarice apretó las manos contra su falda para contener la ira silenciosa que se agitaba en su pecho. A pesar de todo, mantuvo la calma. No sabía cómo ni cuándo, pero las palabras de su padre en aquella carta escondida comenzaban a resonar con fuerza dentro de ella. Cuando salió del salón, respiró profundamente. Mrs. Harper la esperaba en el pasillo con un rostro preocupado. «¿Está bien, querida?» «No del todo», respondió Clarice, «pero creo que ya no puedo seguir callando». Mrs. Harper tomó su mano con delicadeza. «No está sola». Ese apoyo, pequeño y sincero, fortaleció algo dentro de ella. Decidió salir a los acantilados para aclarar su mente, un lugar donde el viento marino parecía llevarse las penas por unos instantes. El camino hacia los acantilados estaba lleno de flores silvestres movidas por la brisa. Clarice avanzó lentamente, dejando que el olor del mar la envolviera. Sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de la biblioteca, de la voz de Ellison pronunciando su nombre con una calidez que la estremecía. Cuando llegó a la cima, vio una silueta familiar. Ellison estaba allí, con el abrigo largo agitándose por el viento y su mirada fija en el horizonte. El corazón de Clarice dio un salto involuntario. «Señor Drake», dijo con un hilo de voz. Él se volvió con suavidad, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. «Clarice», respondió, «me alegra verla. Temí que no aceptara mi invitación». Ella frunció ligeramente el ceño. «¿Invitación?» Él sonrió apenas. «Le pedí al cochero de Mrs. Harper que le dejara una nota. Pensé que necesitaría aire después de lo ocurrido anoche». Clarice sintió un nudo en la garganta, pero asintió. Tenía razón. Ellison dio unos pasos hacia ella, pero se detuvo a una distancia prudente. La brisa cargada de sal parecía envolverlos en un espacio propio, un lugar donde las máscaras del mundo no podían alcanzarlos. «Quería asegurarme de que está bien», dijo él. «Estoy
Mejor de lo que esperaba, admitió ella. Y lo agradezco. Él la observó detenidamente como si cada gesto suyo fuera una revelación. Sé que su situación en esa casa no es fácil. Clarice bajó la mirada, pero no en rendición, sino en vulnerabilidad. No lo es, pero tampoco tengo muchas opciones. Las tendrá, aseguró él, y la convicción en su voz hizo que Clarice lo mirara de nuevo. Créame. Un silencio profundo se instaló entre ambos, lleno de tensión dulce y peligrosa. La cercanía sin tocarse, la mirada contenida, el viento que movía mechones sueltos del cabello de ella, todo hacía que el instante vibrara con una intensidad casi insoportable. «Ellison», comenzó ella, pero se detuvo al darse cuenta de que había pronunciado su nombre sin título. Él respiró hondo, como si aquel pequeño traspié fuera un regalo inesperado. «Así suena mejor». Clarice sintió el rubor subirle a las mejillas. «Disculpe». «No lo haga», murmuró él, dando un paso más, sin invadir, pero reduciendo la distancia. «Me gusta cómo suena en su voz». La joven apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su mirada por más tiempo. Pero él respetó el espacio que ella reclamaba y volvió la vista hacia el mar. «Hay algo más que necesito compartir con usted», dijo con voz grave. «Después de que se retiró de la biblioteca, recibí información que podría ayudar a comprender qué ocurrió con los bienes de su padre». Clarice tensó los hombros. «¿Algo más?» «Sí». Él se volvió hacia ella. «No puedo asegurarlo aún, pero parece que la administración de la herencia no fue tan transparente como debería». Clarice sintió una punzada en el corazón. Su padre había insinuado lo mismo en la carta, pero escuchar la posibilidad en boca de Ellison hacía que la realidad se volviera aún más aterradora. «¿Cree que hubo fraude?», preguntó con un hilo de voz. «Creo que alguien manipuló documentos para beneficiar intereses propios», respondió él. «Y temo que esa persona esté muy cerca de usted». El viento pareció detenerse. Clarice sintió la sombra de una verdad que siempre había temido, pero nunca había querido pensar. «Mi madrastra», murmuró. «Es una posibilidad», dijo él sin suavizar la verdad, «pero no haré ninguna acusación hasta tener pruebas». Clarice apretó las manos. El miedo, lejos de paralizarla, comenzó a convertirse en determinación. «Quiero saber la verdad». «Y la sabrá», respondió él. «Pero debe tener cuidado, ahora más que nunca». Ella asintió. «Lo tendré». Ellison la observó un instante más, como si quisiera memorizar la expresión de su rostro iluminado por la bruma marina. «No permitiré que la lastimen», dijo con voz baja, «aunque tenga que desafiar a quien sea. Ya hizo demasiado por mí», susurró ella. «No», dijo él, acercándose lo suficiente para que una ráfaga de viento los empujara apenas. «Aún no he hecho nada». Clarice bajó la mirada sintiendo la piel arder por la cercanía. No necesitaban tocarse. Las emociones estaban en el espacio que compartían, en la tensión contenida, en la promesa escrita en silencio entre ambos. Pero ese momento perfecto se quebró cuando Clarice percibió algo entre los arbustos cercanos. Un destello, un movimiento rápido, un indicio de presencia oculta. «¿Vio eso?», preguntó en voz baja. Ellison se volvió de inmediato, en alerta. Un criado, uno de los que trabajaban para Magda, se apresuró a huir entre los árboles, dejando apenas huellas sobre el pasto húmedo. Ellison apretó la mandíbula. «¡La están vigilando!». Clarice sintió un escalofrío. Ya no era solo sospecha, era certeza. Pero cuando sus ojos encontraron nuevamente los de él, la joven ya no era la misma. Esa vigilancia no la quebraría, la fortalecería, porque ahora sabía que no estaba sola. El amanecer de aquel día llegó con un cielo gris que presagiaba inquietudes. La bruma cubría los jardines de Newport como un velo silencioso, y la mansión Grafton parecía más oscura, más hostil que nunca. Clarice despertó con la sensación de que cada rincón de la casa la observaba,
como si las paredes mismas supieran que algo había cambiado en ella. La conversación con Ellison en los acantilados resonaba aún en su pecho. Cada una de sus palabras había quedado grabada en su memoria, iluminando espacios que la costumbre y el miedo habían dejado en penumbra. Mientras se vestía con un sencillo atuendo gris, escuchó voces alteradas provenientes de la planta baja. Reconoció el tono afilado de Magda y el murmullo obediente de una de las criadas. Algo no iba bien. Clarice descendió lentamente intentando no llamar la atención, pero antes de llegar al pasillo principal, escuchó su nombre. «Ella es el problema, Clara», gritaba Magda a la ama de llaves. «Desde que esa niña decidió brillar en la biblioteca Astor, mi nombre ha sido arrastrado por los rincones de Newport». Clarice sintió un escalofrío. Sabía que Magda estaba furiosa desde aquella noche, pero no imaginaba hasta qué punto. Se acercó con cautela y entró al salón, erguida, aunque su interior temblara. «Buenos días», dijo con voz suave. Magda giró bruscamente. Vestía un traje de seda azul oscuro, tan rígido como su postura. «No hay nada de bueno en este día. ¿Sabe lo que han dicho en el club de lectura esta mañana? Que Ellison Drake pasó medio evento eclipsado por usted». Clarice apretó los labios. «No fue mi intención llamar la atención». «Claro que lo fue», exclamó Magda, avanzando hacia ella como un torbellino. «¿Usted cree que con un vestido prestado y un poema sentimental puede atraer a un hombre de su categoría? ¿O acaso piensa que soy estúpida?» La joven sintió el golpe de aquellas palabras, pero se obligó a mantenerse firme. La sombra de su padre parecía susurrarle que resistiera. «No estoy intentando atraer a nadie», respondió con serenidad. «Solo intenté participar como cualquier invitada». «Usted no es invitada de ninguna parte», replicó Magda con voz vibrante. «Usted es una carga, y desde anoche es una carga peligrosa». Clarice bajó los ojos, respirando hondo. «Lamento si la hice quedar mal». Pero Magda no quería disculpas, quería control. «Escúcheme bien», dijo con un tono más bajo, tan afilado como un cuchillo. «Si continúa jugando a ser alguien que no es, la sacaré de esta casa sin un centavo. No tendré compasión». Clarice sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No tengo a dónde ir». «Entonces, compórtese como corresponde», sentenció Magda dándose media vuelta, «y rompa cualquier ilusión que pueda haberse hecho con ese hombre». Antes de que Clarice pudiera responder, la puerta principal se abrió. Graham Belfort entró con paso decidido, su abrigo aún empapado por la llovizna, y su expresión era una mezcla de preocupación y urgencia. «Señora Grafton», saludó con un movimiento breve. «Necesito hablar con Clarice». Magda frunció el ceño. «Con ella no tiene nada que hablar. Puede dirigirse a mí». Graham la ignoró, algo que sorprendió incluso a Clarice. «Señorita Wyndham», dijo, «necesito que venga conmigo unos minutos. Es importante». La mirada inquisitiva de Magda cayó sobre Clarice como un juicio silencioso. «No va a ninguna parte», ordenó. «No hasta que yo lo permita». Clarice observó a Graham, luego a Magda. No sabía qué hacer, pero en su interior comenzaba a crecer una claridad, una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. «Quiero escuchar lo que él tiene que decir», afirmó con calma. El rostro de Magda se tensó como un vidrio a punto de quebrarse. «Está desafiándome». «Solo estoy aceptando una conversación», respondió Clarice. «Nada más». Magda apretó los labios conteniendo un grito. «Vaya entonces. Pero recuerde mis palabras. Cada decisión tiene un precio». Clarice siguió a Graham hacia la galería exterior, donde la lluvia ligera producía un sonido suave sobre el techo de cristal. Cuando quedaron lejos de oídos indiscretos, Graham se volvió hacia ella. «Perdón por aparecer sin aviso», dijo con un tono de sinceridad, «pero tenía que advertirle». Clarice frunció el ceño. «¿Advertirme? ¿De qué?» Graham respiró hondo, frotándose las manos. «La señora Grafton está moviendo influencias para destruir su reputación».
Anoche se reunió con algunas familias y difundió rumores terribles. Dice que usted está obsesionada con Ellison, que lo persigue, que busca su fortuna. Clarice sintió un mareo. Eso no es verdad. Lo sé, respondió él con firmeza. Pero en Newport, la verdad importa menos que quien la pronuncia. La joven sintió que el mundo se estrechaba. Su voz salió apenas como un susurro. ¿Ellison lo sabe? Lo sospecha, dijo Graham, y me pidió que estuviera atento. Bajó la voz. También debo decirle algo más. Su madrastra quiere expulsarla, hoy mismo. El corazón de Clarice se detuvo por un instante. ¿Expulsarme? ¿Sin recursos? Graham asintió. Está desesperada. Usted representa un peligro para ella. No sé qué está ocultando, pero me temo que es algo grave. Clarice sintió que sus manos temblaban. El miedo se mezclaba con la determinación. No podía seguir viviendo así. Gracias por advertirme, dijo finalmente. Graham la miró con compasión. Clarice, no permita que la dobleguen. Usted es más fuerte de lo que cree. Ella asintió, aunque el nudo en su garganta la ahogaba. Graham se retiró, dejándola sola en la galería, donde la lluvia golpeaba los cristales como un lamento constante. Antes de que pudiera recobrar el aliento, la figura de Magda apareció en la entrada. Así que ya sabe, dijo con un tono venenoso. Perfecto, será más fácil darle mis condiciones. Clarice la observó, intentando mantener la dignidad. Si sigue viendo a ese hombre, si vuelve a acercarse a él, la echaré sin remordimientos. No me importa dónde termine. Lo único que me importa es evitar que destruya mi posición. La joven tomó aire. No tengo control sobre lo que él haga. Entonces apártese, exigió Magda, y deje de creerse digna de un hombre como él. Las palabras golpearon a Clarice como un latigazo, pero esta vez no retrocedió. Yo no me he creído nada, respondió con voz temblorosa pero firme. Son sus miedos los que hablan. Por primera vez, Magda enmudeció. Clarice aprovechó ese breve instante de debilidad. No puedo controlar lo que dicen de mí, pero tampoco permitiré que me trate como si fuera poca cosa. La expresión de la madrastra cambió a una mezcla de furia y confusión. Clarice nunca había hablado así. Nunca había tenido el valor de mirarla de frente con aquella serenidad desafiante. Más le vale mantenerse callada y obediente, dijo Magda entre dientes. Porque ahora sé que usted tiene algo que ocultar. Clarice sintió un temblor interior, pero no cedió. No tengo nada que ocultar. ¿Ah, no?, replicó Magda. Entonces no le importará que revisen sus pertenencias. Justo ahora. El miedo la atravesó como un rayo. La carta de su padre. Si Magda la encontraba, todo estaría perdido. No permitiré que toque mis cosas, dijo Clarice, dando un paso atrás. Usted no permite nada, replicó Magda con voz helada. Yo decido en esta casa. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. La figura de Ellison Drake apareció en el vestíbulo con su presencia imponente y su mirada seria. Traía el cabello ligeramente húmedo por la llovizna y su abrigo oscuro lo hacía parecer un hombre dispuesto a enfrentar cualquier tormenta. Magda se tensó. Señor Drake, no esperaba su visita. Él no le prestó atención. Caminó directo hacia Clarice y su voz profunda resonó en todo el salón. Supe que la hostigan. El alma de Clarice tembló. Magda intentó interponerse. No sé qué le habrán dicho, pero aquí solo intentamos... ¡Basta!, interrumpió Ellison sin elevar la voz, pero con una autoridad que hizo que Magda retrocediera. No permitiré que la calumnien. Los ojos de Clarice se encontraron con los de él, y en esa mirada reconoció algo que la sostuvo. Protección, determinación y algo más profundo. Algo que aún ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Ya no está sola», dijo él en un susurro audible solo para ella. Clarice sintió que el aire volvía a sus pulmones, pero no como antes, sino lleno de una fuerza nueva. A partir de ese instante, entendió algo definitivo.
Desafiaría a la sociedad, desafiaría a su madrastra y desafiaría el miedo que la había gobernado durante años. Porque ahora sabía que alguien, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a desafiar el mundo por ella. La mansión Grafton amaneció envuelta en un silencio inquietante. No era la calma habitual de las mañanas en Newport, sino una quietud pesada, como si las paredes mismas aguardaran el estallido de algo inevitable. Clarice se levantó sintiendo ese peso sobre los hombros, pero también sintiendo dentro de sí una fuerza que no había existido en ella hacía apenas unos días. La firmeza en la voz de Ellison cuando dijo «ya no está sola» seguía resonando como un eco tierno y poderoso al mismo tiempo. Mientras se vestía, escuchó pasos en el pasillo y el murmullo de dos criadas llegó hasta ella. «Dicen que el señor Drake vino a enfrentar a la señora», susurró una. «Dicen que la joven Wyndham podría causar un desastre en esta casa». La otra respondió con temor. «La señora está furiosa, no duerme desde anoche, algo ocurrirá hoy». Clarice cerró los ojos un instante. Sabía que debía tener cuidado, pero también sabía que ya no podía seguir viviendo bajo el terror disfrazado de educación. Había encontrado pruebas, pistas, miradas y palabras que le advertían que su vida estaba construida sobre un engaño cuidadosamente tejido. Y el encuentro en los acantilados con Ellison había despertado una determinación que ya no podía ignorar. Bajó las escaleras laterales con un paso seguro y se dirigió al pequeño estudio que había pertenecido a su padre. Los muebles estaban cubiertos de polvo, como si nadie hubiera entrado allí en años. El aire tenía un olor dulce, mezcla de papel antiguo y memoria. Cerró la puerta con suavidad y se acercó al escritorio, donde aún reposaba el libro que había escondido con la carta encontrada días atrás. Sus dedos temblaron cuando abrió el libro y sacó la hoja amarillenta. La letra de su padre, aunque un poco inclinada por la edad, conservaba la misma firmeza que recordaba de su infancia. Releyó lentamente las últimas palabras. «No confíes en lo que ves. La traición puede tener el rostro más familiar». Clarice apretó la carta contra el pecho. Era como si su padre, desde un tiempo distante, intentara protegerla de aquello que Magda había planeado. Un golpe suave interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió un instante después y Mrs. Harper apareció, con el rostro serio pero lleno de preocupación. «Querida», dijo en voz baja, «supe que el señor Belfort vino ayer. ¿Está bien?» Clarice guardó rápidamente la carta dentro del libro y sonrió con esfuerzo. «Estoy bien». La anciana se acercó y tomó su mano. «No necesita mentirme. Conozco esa mirada. Es la misma que tenía mi hija cuando intentaba ocultar un sufrimiento». Clarice sintió que algo se quebraba dentro de ella y por primera vez en mucho tiempo permitió que alguien la sostuviera. «Tengo miedo», confesó en un susurro. Mrs. Harper acarició su mano con ternura. «El miedo es señal de que ya está despertando. Solo los valientes sienten miedo». Antes de que pudiera decir algo más, se escucharon pasos firmes en el pasillo. Ambos rostros se volvieron hacia la puerta. Era Ellison. Él entró con cautela, como si temiera irrumpir en un espacio sagrado. «Perdón por aparecer sin anunciarme», dijo con voz baja, «pero necesitaba verla». Clarice sintió un escalofrío suave recorrerle la espalda. Era extraño cómo el simple sonido de su voz podía calmarla y desestabilizarla a la vez. Mrs. Harper, con una sonrisa discreta, asintió. «Los dejaré conversar. Estaré cerca si me necesitan». Y salió, cerrando la puerta tras ella. Ellison avanzó hacia Clarice con paso lento, pero decidido. No llevaba su habitual abrigo oscuro, sino un traje sencillo de mañana, lo que lo hacía parecer más accesible, más humano. «¿Está bien?», preguntó deteniéndose frente a ella. Ella tomó aire. «No sé si estoy bien, pero estoy despierta». Él la observó con detenimiento como si intentara descifrar cada emoción que se reflejaba en sus ojos. «Me preocupa lo que pueda ocurrir aquí.
Magda Grafton no es una mujer que acepte la derrota. Clarice asintió. Lo sé. Y creo que está desesperada. Ellison frunció el ceño. Eso la hace peligrosa. Un silencio tenso cayó sobre el estudio. Clarice, sintiendo que era el momento, tomó el libro y sacó la carta. Con un movimiento casi reverente, se la entregó a Ellison. «Encontré esto», dijo. «Estaba escondida en un libro que pertenecía a mi padre». Ellison tomó la hoja y comenzó a leer. Su expresión cambió a medida que avanzaba. Primero sorpresa, luego preocupación, luego un gesto que Clarice no logró descifrar por completo. «Esto es grave», murmuró finalmente. Su padre sospechaba de alguien. Clarice apretó las manos. Creo que sabía que algo estaba mal, que alguien se estaba apropiando de lo que nos pertenecía. Lo miró con los ojos llenos de una verdad recién descubierta, y creo que sabía quién era. Ellison levantó la vista. «Está diciendo que su madrastra...» «No quiero afirmarlo sin pruebas», interrumpió Clarice, «pero el comportamiento de Magda desde que mi padre enfermó fue extraño. Me apartó de él, controló sus visitas, administró sus bienes, tragó saliva, y ahora hace todo lo posible por evitar que yo vea cualquier documento». Ellison respiró hondo, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar en su mente. «Dejé que Graham investigara algunas transacciones antiguas, y hay movimientos sospechosos vinculados a la administración de la herencia Wyndham». Clarice sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Entonces, no estoy imaginando cosas». «No», afirmó él, «no lo está. Y si esta carta es auténtica, su padre lo sabía». Ella se apoyó en el borde del escritorio, sintiendo que las emociones la superaban. «No sé qué hacer, no sé cómo enfrentarla». Ellison se acercó sin pensarlo, pero sin invadir su espacio. La mirada que le dirigió era profunda, intensa, pero tan llena de respeto y de contención que Clarice sintió que podía respirar nuevamente. «No tiene que enfrentarla sola», dijo con firmeza. «No volverá a hacerlo». Ella levantó los ojos hacia él. «¿Por qué me ofrece tanta ayuda? Apenas me conoce». «Porque la injusticia me enfurece», respondió él sin vacilar. «Y porque usted no debería cargar con un dolor que no merece». El silencio se volvió más íntimo, más denso. Clarice sintió la respiración de él mezclarse con la suya, pero ambos mantuvieron esa distancia sagrada donde la tensión contenida se volvía más poderosa que cualquier toque. «Gracias», murmuró ella. «Gracias a usted por confiar en mí», respondió él con suavidad. Un golpe seco en la puerta los sobresaltó. Clarice enderezó la espalda y Ellison se volvió de inmediato. Era Mrs. Harper, visiblemente nerviosa. «La señora Grafton está buscando a Clarice», anunció en voz baja, «y no está sola». Clarice sintió que el estómago se contraía. «¿Sola?». Mrs. Harper negó con la cabeza. «Trajo a 2 hombres del despacho del abogado». Bajó la voz aún más. «Creo que buscan documentos». Ellison apretó la carta en su mano. «Debemos ocultar esto de inmediato». Clarice asintió y tomó el libro nuevamente, escondiendo la carta en el mismo lugar donde la encontró, pero cambiando la posición de varios objetos para confundir a quien registrara el estudio. «Señor Drake», dijo Mrs. Harper, «si la señora lo ve aquí, intentará convertirlo en parte del problema». «Ya estoy involucrado», respondió él. «No me detendré ahora». Clarice lo miró con gratitud profunda. «Debe irse por la salida lateral. Si se cruzan en el pasillo, Magda querrá destruirlo a usted para alcanzarme a mí». Él pareció dudar un momento. «No quiero dejarla en peligro». «No estoy sola», respondió Clarice, lanzando una mirada agradecida hacia Mrs. Harper. «Irme con usted ahora solo empeoraría las cosas». Ellison se acercó otro paso, tan cerca que Clarice sintió el calor de su presencia, la firmeza de su determinación. «Volveré pronto, y cuando lo haga, traeré respuestas». Ella asintió. «Lo esperaré».
No hubo caricias ni promesas pronunciadas en voz alta, pero en la mirada que compartieron se cruzaron emociones profundas, una promesa silenciosa, una tensión que vibraba como un hilo invisible entre ambos. Cuando él salió por la puerta lateral, Clarice respiró hondo y se volvió hacia la ventana, viendo las sombras de hombres recorrer el jardín. Su corazón latía con fuerza, pero ya no era el latido del miedo. Era el latido de una verdad que estaba por salir a la luz. Y Clarice estaba preparada para enfrentarla. El atardecer cayó sobre Newport con un aire inquietante, como si el cielo presintiera lo que estaba a punto de ocurrir en la mansión Grafton. Las nubes se extendían en tonos malva y gris, cubriendo la costa con un velo denso que oprimía la respiración. En el interior de la casa, cada pasillo parecía más estrecho, cada sombra más alargada, cada sonido más amenazante. Clarice avanzaba con pasos silenciosos, sintiendo que la mansión entera se había convertido en un laberinto dispuesto a devorarla. Después de la partida de Ellison, algo había cambiado en el aire. Magda no caminaba. Flotaba por los pasillos con los ojos encendidos, como una fiera acorralada dispuesta a atacar. Los dos hombres del despacho del abogado, vestidos con trajes oscuros y gestos nerviosos, inspeccionaban habitaciones sin respetar cerraduras ni privacidad. Clarice los había visto entrar en el estudio de su padre, revolver cajones, abrir cofres y revisar documentos personales bajo el pretexto de organizar los papeles del difunto señor Wyndham. Pero Clarice sabía la verdad. Sabía que Magda buscaba lo mismo que ella había encontrado, la carta. Y en ese descubrimiento reposaba el frágil equilibrio que aún la protegía. En el pasillo del segundo piso, Mrs. Harper la esperaba con expresión preocupada. «Querida», susurró con voz temblorosa, «no debería andar sola por la casa. La señora está fuera de sí. Debo vigilar lo que buscan», respondió Clarice, intentando sonar más firme de lo que se sentía. «Si encuentran algo, podría ser el fin». Mrs. Harper tomó sus manos. «Prométame que si las cosas se salen de control, vendrá a mí. No enfrentaré a esa mujer, pero puedo ayudarla a salir». Clarice asintió, sintiendo el calor reconfortante de esas manos que tantas veces la habían protegido de modo silencioso y maternal. «Lo prometo». Mientras avanzaba hacia el estudio de su padre, el eco de voces masculinas se intensificó. Se detuvo a pocos pasos de la puerta entreabierta y escuchó con el corazón en la garganta. «Señora Grafton», decía uno de los hombres, «aquí no hay nada, ni una sola carta que indique irregularidades». Magda respondió con un tono helado. «Busquen mejor. Ese viejo era cuidadoso, pero no infalible. Ya revisamos todo», insistió el otro, «incluso detrás de los cuadros». Magda dejó escapar un gruñido frustrado. «Necesito esa carta. Si Clarice la tiene, podría destruirme». El silencio que siguió fue denso, venenoso. Clarice se pegó más a la pared, temiendo que los latidos de su corazón la delataran. «Entonces quizá debamos presionarla», murmuró uno de los hombres. La propuesta sacudió todo su cuerpo. Iban a obligarla, a intimidarla, quizá incluso a hacerle daño. Tragó saliva, sintiendo la determinación tensarse como un arco dentro de ella. «Por ahora», respondió Magda. «Solo asegúrense de revisar el resto de la casa. Debe estar aquí». Clarice retrocedió silenciosamente, con pasos lentos, como si cada movimiento pudiera desencadenar un desastre. Al llegar a la esquina, respiró con dificultad. No podía permitir que encontraran la carta. Y tampoco podía permitir que Magda supiera que ella la tenía. Tendría que actuar con precisión, con valentía y con la prudencia de quien camina sobre el borde de un abismo. Bajó las escaleras laterales para evitar encontrarse con ellos. En la planta baja, la casa estaba más silenciosa, pero era un silencio engañoso, cargado de expectativas oscuras.
Clarice se dirigió al pequeño salón que daba al invernadero de cristal, un espacio que había sido su refugio desde niña. Allí estaba el aroma familiar de las plantas, la luz tenue filtrada por los cristales, el eco suave del mar a lo lejos. Se sentó en un banco junto a la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. Respiró hondo, intentando calmarse, pero no tuvo tiempo. La puerta se abrió bruscamente. Magda entró con una expresión de triunfo oscuro. ¡Ah! ¡Aquí está! Clarice se levantó de inmediato con el corazón acelerado. ¿Me buscaba? Siempre la busco, dijo Magda avanzando despacio, como si rodeara a una presa, porque usted siempre está en medio de mis problemas. Yo no he hecho nada. Clarice apretó los dedos. Solo intento vivir en paz. Magda soltó una carcajada amarga. Paz. No sabe lo que significa esa palabra. Se acercó aún más. Pero sí sabe cómo arruinarme. Clarice tragó saliva. No quiero arruinar a nadie. ¿Y qué es lo que pretende entonces?, preguntó Magda con ironía. ¿Conquistar al magnate? ¿Heredar la casa? ¿Ganar lástima en sociedad? No pretendo nada de eso, afirmó Clarice con voz temblorosa pero decidida. Solo quiero la verdad. La expresión de Magda se endureció como mármol. La verdad es irrelevante cuando se tiene poder. Mi padre, empezó Clarice, pero Magda la interrumpió con un gesto violento. Su padre, deje de mencionarlo. Dio un paso más, tan cerca que Clarice sintió su aliento helado. Ese hombre arruinó mi vida antes de morir. Y si usted cree que permitiré que su ingenuidad destruya lo que he construido, está muy equivocada. Clarice abrió los ojos con sorpresa. ¿Arruinó su vida? Sí, respondió Magda con los dientes apretados. Porque nunca me consideró parte de nada. Todo lo que tengo me lo gané sola y me lo quedaré. Clarice retrocedió, sintiendo que el rompecabezas comenzaba a tomar forma. Magda no solo quería la herencia, quería borrar cualquier rastro de vulnerabilidad o dependencia hacia un hombre que jamás la amó. Todo era una mezcla de odio, ambición y resentimiento. Usted no sabe nada de sacrificios, continuó Magda, y ahora su presencia es un riesgo. Para mí, para mis planes. La mirada de la madrastra se volvió más oscura. Para mi seguridad. Clarice intentó mantener la calma. No pienso revelar nada. Solo quiero lo que me pertenece. De lo que le pertenece, respondió Magda con un tono venenoso, es silencio. De pronto, un ruido se escuchó detrás del vidrio del invernadero. Clarice y Magda se volvieron al mismo tiempo. Una silueta oscura se acercaba entre las plantas. Clarice sintió un instante de terror, hasta que la figura emergió bajo la luz tenue. Era Ellison. Su presencia llenó la habitación de un modo tan inmediato que el aire pareció transformarse. Vestía un abrigo largo de lana oscura y su expresión fría y decidida era suficiente para estremecer el ambiente. Creo, dijo con voz baja pero firme, que la señorita Wyndham ya ha soportado suficiente hostilidad por hoy. Magda retrocedió, sorprendida. ¿Cómo se atreve a entrar así en mi casa? Ellison no alzó la voz. No lo necesitaba. Me atrevo porque usted ha cruzado una línea peligrosa y porque conozco las intenciones que pretende ocultar. Magda tembló un instante, pero recuperó el tono altivo. No sé de qué habla. Sí lo sabe, respondió Ellison acercándose un paso. Está destruyendo documentos y manipulando la herencia de la familia Wyndham. Magda apretó los labios. Eso es calumnia. Es una sospecha sustentada, dijo él, y he tomado medidas para probarlo. Clarice lo miró, sorprendida. ¿Medidas? Ellison no apartó la mirada de Magda. Ya no está sola, Clarice, y no permitirá que usted la trate como si fuera una intrusa. Por primera vez, Magda quedó sin palabras. Clarice sintió que el corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino porque algo en el interior de Ellison irradiaba una seguridad que la envolvía con una calidez inesperada. Magda se recompuso con rapidez. Puede protegerla ahora, dijo con veneno.
pero no siempre estará aquí. Entonces que sepa esto, afirmó Ellison, acercándose un paso más, casi desafiándola. Si le ocurre algo, si falta un solo objeto más en esta casa, si alguien la presiona, yo seré quien la enfrentará. Magda dio un paso atrás. Clarice respiró profundamente. Nunca había visto a alguien desafiar a su madrastra de ese modo. Nunca había sentido que el suelo bajo sus pies pudiera sostenerla más firme que en ese instante. Ellison la miró con una ternura contenida, apenas perceptible para quien no supiera leerla. «Vámonos de aquí por hoy». Clarice lo siguió. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Algo en el ambiente había cambiado para siempre, y mientras dejaban atrás el invernadero y el eco de la furia de Magda, Clarice comprendió que, sin buscarlo, su vida acababa de entrar en un territorio prohibido, el territorio donde la verdad era peligrosa, donde el corazón podía arder sin tocarse, y donde dos almas empezaban a reconocerse sin declararlo. La tarde cayó sobre Newport con una intensidad inusual, como si el cielo se preparara para presenciar aquello que los seres humanos aún ignoraban. Un aire gélido descendió desde los acantilados, golpeando con fuerza las ventanas de la mansión Grafton. La bruma se extendía por los jardines como un presagio, envolviendo los rosales, los senderos y la entrada principal en una niebla que parecía ocultar secretos demasiado pesados para la claridad del día. Clarice regresó a la mansión después de haber salido con Ellison para recuperar el aliento y mantenerse a salvo de la furia de Magda. Su cuerpo aún temblaba, no por el frío, sino por la mezcla de emociones que la acompañaban desde hacía días. Miedo, esperanza, confusión, y esa cercanía contenida con Ellison que despertaba en ella un torbellino silencioso. Había aceptado volver porque no tenía otro lugar al cual ir, pero también porque sabía que, para proteger la verdad, debía enfrentarse al peligro donde había surgido. Al cruzar la puerta principal, Mrs. Harper la esperaba, con el rostro tenso y el delantal torcido por la prisa. «Querida, gracias a Dios que volvió. La señora está fuera de sí. Ha despedido a 2 criadas y exige hablar con usted». Clarice sintió que la garganta se le cerraba. «¿Dónde está?» «En el salón principal. Y no está sola». La joven asintió y caminó hacia el salón con paso lento. Podía escuchar su propio corazón golpeando contra las costillas, como si quisiera advertirle que diera media vuelta. Pero no lo hizo. Su padre no la había criado para huir. Al llegar al umbral, vio a Magda de espaldas, dando instrucciones a uno de los hombres del despacho del abogado. Había papeles sobre la mesa, una lámpara encendida que proyectaba sombras alargadas y el olor a tinta derramada impregnando el ambiente. «Ah, por fin llegó», dijo Magda sin voltear, como si hubiese sentido la presencia de Clarice antes de verla. «Pensé que se quedaría escondida bajo la falda de su protector». Clarice tragó saliva. No estaba escondida, necesitaba aire. Necesita algo más que aire. Magda se volvió y sus ojos se clavaron en ella con un brillo gélido. Necesita recordar su posición en esta casa, a menos que quiera perderla. Clarice mantuvo la espalda recta. «No he hecho nada que merezca perder mi hogar». «No es su hogar», replicó la mujer con un gesto brusco. «Este lugar fue un error desde que su padre decidió casarse conmigo. Mi padre la respetaba», dijo Clarice con suavidad, aunque sabía que esa afirmación era frágil. «No hable de él», gritó Magda, golpeando la mesa. «Ese hombre nunca me vio, nunca valoró lo que hice por mantener esta casa en pie cuando su salud se desplomó, y ahora su hija pretende destruirlo todo». Clarice sintió un nudo en la garganta. «No quiero destruir nada, solo quiero entender qué ocurrió». «¿Qué ocurrió?» La mirada de Magda brilló de furia. «Ocurrió que su padre me dejó a cargo de todo. Ocurrió que usted no tenía edad para administrar nada. Ocurrió que yo salvé esta casa mientras usted lloraba en su habitación.
Las palabras golpearon a Clarice con fuerza, pero también despertaron algo más profundo, el deseo de no retroceder. Aún así, dijo ella, había cosas que él quería decirme. Magda entrecerró los ojos. Así que tiene la carta. El aire en el salón se volvió más pesado. Los hombres del despacho se tensaron como si esperaran una orden. Clarice dio un paso atrás. No sé de qué habla, murmuró. Magda avanzó hacia ella. Lo sabe, y si la tiene, la entregarás ahora. Ya basta, dijo Clarice con firmeza. No puede exigir algo que no le pertenece. Magda sonrió, una sonrisa amarga. Puedo exigir lo que quiera. Mientras usted viva bajo este techo, soy la dueña de todo. Clarice abrió la boca para responder, pero un ruido repentino las interrumpió. La puerta principal se abrió, dejando entrar un viento helado y la silueta imponente de Ellison Drake. Su presencia llenó la sala con una autoridad silenciosa. Vestía un abrigo oscuro que aún llevaba gotas de lluvia y un gesto decidido, casi feroz. Sus ojos encontraron los de Clarice, y en ellos había una mezcla de preocupación, determinación y algo profundo que quedaba atrapado en el borde de lo que aún no podía declararse. «Señor Drake», dijo Magda con voz tensa, «no fue invitado». «No necesito invitación cuando el bienestar de alguien está en riesgo», respondió él sin apartar la mirada de Clarice. Ella sintió un calor involucrarla, como si su sola presencia fuera un escudo. Él avanzó un paso sin prisa, como si cada movimiento suyo fuera una advertencia silenciosa. «Señora Grafton», dijo él con voz grave, «lo que hace no es solo inmoral, es peligroso». «¿Ah, sí?» Ella cruzó los brazos. «¿Y qué cree que estoy haciendo?» «Intimidando a una joven que no tiene forma de defenderse». Ellison se acercó un poco más. «Buscando documentos que no le pertenecen y manipulando la verdad». Uno de los hombres intervino. «Señor Drake, no es asunto suyo, es asunto mío», replicó Ellison, «porque alguien debe hacer lo correcto cuando otros se esconden detrás de legalidades torcidas». Clarice lo miró, sintiendo que sus palabras la envolvían como un puño en el corazón. La presencia de él era una mezcla de fuerza y ternura silenciosa que la desarmaba sin hacerla débil. Magda dio un paso hacia ellos. «¿Qué pretende, señor Drake? ¿Llevarse a Clarice de esta casa como si fuera un objeto más que puede comprar? ¿O cree que podrá salvarla de lo inevitable?» Ellison alzó la barbilla. «Pretendo que deje de acosarla». «Ella es el problema», gritó Magda. «Desde que llegó usted, mi vida se ha vuelto un infierno». «Su vida ya era un infierno», intervino Clarice, con una voz tan suave que parecía venir de lejos, pero tan firme que hizo que Magda se volviera hacia ella con una furia desbordada. «Y nada de eso es culpa mía». El silencio cayó como un manto pesado. Magda respiraba agitada. Clarice sintió que sus manos temblaban, pero no retrocedió. «Todo lo que dice de mí, de mi padre, de esta casa, no lo hace por amor, lo hace por miedo». «Miedo», repitió Magda con desprecio. «Sí», dijo Clarice, «miedo de que la verdad salga a la luz». Magda la miró como si quisiera arrancarle la voz de la garganta, pero Clarice sostuvo esa mirada. «Mi padre sabía que algo ocurría con sus bienes. Lo escribió, lo dejó por escrito, y esa carta existe, aunque no pretenda mostrársela». Uno de los hombres del despacho abrió los ojos. «¿Una carta?» Magda lo fulminó con la mirada. «Cállese». Ellison volvió a intervenir. «Ya basta. Esto debe resolverse fuera del alcance de amenazas». Magda se volvió hacia él con una sonrisa torva. «¿Va a llevarla a su casa entonces? ¿A protegerla bajo su ala? ¿A convertirla en otro rumor para Newport?» Clarice sintió un golpe en el pecho. No sabía qué esperaba Ellison de ella. Ni siquiera sabía qué había entre ellos. Solo sabía que su presencia la sostenía. Ellison respiró hondo. «Llevaré a la señorita Wyndham a un lugar seguro si es necesario». El tiempo pareció detenerse. Clarice se quedó inmóvil.
como si la declaración hubiera cambiado el curso de su vida. Magda palideció. «¿La sacará de la casa a mitad de la noche?», murmuró con incredulidad. «Si es lo necesario para evitar que se cometa una injusticia, sí», respondió él. Los hombres del despacho parecieron confundidos. Mrs. Harper, que había estado observando desde el corredor, dejó escapar un jadeo ahogado. Clarice sintió que la habitación giraba lentamente. «Yo», susurró ella, sin saber qué decir, sin poder articular la mezcla de temor y esperanza que la consumía. Ellison se volvió hacia ella con una mirada que ardía, con una intensidad suave, contenida, pero innegable. «No la obligaré a nada», dijo él. «Solo quiero que se sienta segura». Clarice sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas que no llegaron a caer. «No quiero seguir aquí». Magda dio un paso adelante. «Usted no va a ninguna parte». Pero Clarice ya había tomado una decisión. «Sí voy», dijo, clavando los ojos en los de su madrastra. «Por primera vez voy a elegir mi propio camino». Ellison extendió una mano sin tocarla, pero dejándola allí, abierta, ofreciéndole un impulso, no una orden. Clarice lo miró, y aunque su cuerpo temblaba, su voz salió firme. «Iré con usted». El silencio que siguió fue como un trueno silencioso, y así, en esa noche pesada, en esa mansión que había sido cárcel y herida, Clarice dio su primer paso fuera del miedo. La puerta se cerró detrás de ellos, y la vida de ambos cambió para siempre. El verano en Newport tenía un brillo distinto 8 años después de aquella noche en que Clarice cruzó la puerta de la mansión Grafton, tomada por la valentía y sostenida por la mano firme de Ellison. El mundo había cambiado, y ellos también. La ciudad, aún orgullosa de sus mansiones y sus tradiciones, empezaba a abrirse a un nuevo pensamiento, el de la justicia y el valor individual por encima del apellido o la fortuna. En la colina, donde antes soplaban los vientos, que testigos fueron de sus primeras confidencias, ahora se levantaba una casa luminosa con ventanales que daban al mar. Ahí vivían Ellison y Clarice, rodeados de recuerdos, de risas infantiles y de una paz que habían construido con esmero. La casa, más cálida que ostentosa, tenía el sello de ambos, la firmeza de él, la sensibilidad de ella. Aquella tarde, Clarice caminaba por el jardín con una manta ligera sobre los hombros. Sus pasos eran serenos, y su rostro, más maduro pero igual de dulce, conservaba ese brillo íntimo que Ellison había reconocido desde la primera vez que la vio. En su vientre reposaba un hijo que nacería en unos meses, inesperado y bendecido como un milagro tardío. En la terraza, 2 niños jugaban con barcos de madera. Thomas, el mayor, de 7 años, tenía la mirada intensa de su padre y la delicadeza de su madre. Anne, de 5, era todo lo contrario. Una pequeña primavera vivaz, con rizos dorados siempre al viento. Cuando vieron a Clarice acercarse, corrieron hacia ella. «Mamá, mira lo que construimos», dijo Thomas, levantando su barco como un tesoro. «Es el más hermoso que he visto», respondió ella, inclinándose para besarlo en la frente. «Papá dice que un barco necesita equilibrio», agregó Anne con su voz alegre. Clarice sonrió. «Y ustedes tienen el mejor maestro». En ese momento, Ellison apareció en la puerta del salón, con un libro bajo el brazo y ese porte elegante que el tiempo solo había fortalecido. Sus cabellos tenían hebras plateadas, pero lejos de restarle encanto, lo hacían más digno. Caminó hacia su familia con paso tranquilo, como quien llega al lugar donde pertenece. «¿Molesto si me uno a su flota naval?», preguntó con esa ironía fina que Clarice amaba tanto. «Sí», gritó Anne entre risas. «El almirante Drake viene a inspeccionar». Él levantó a la niña en brazos, haciéndola estallar en carcajadas. Cuando la dejó en el suelo, tomó la mano de Clarice con suavidad. «¿Cómo te sientes?», le preguntó con preocupación sincera. «Bien», respondió ella, más feliz que cansada. Él la miró con esa ternura profunda que solo los años compartidos podían forjar,
8 años, Clarice, y sigo sin comprender cómo tuve la suerte de encontrarte. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No fue suerte, fue valentía, de ambos. El viento marino les acarició el rostro, trayendo consigo el olor de las flores del jardín y el sonido distante de las olas. El silencio entre ambos no era vacío, era un lenguaje que habían aprendido a compartir. En esos años, Magda había pagado un precio alto por sus decisiones. Tras ser descubierta por falsificación y fraude, perdió su posición social, sus bienes y la admiración vacía que tanto había cultivado. Vivía ahora en una casa modesta en Providence, lejos de los salones que antes la veneraban. Clarice no la odiaba. Había aprendido a verla como un espíritu quebrado por sus propias ambiciones. Graham Belfort, fiel amigo, había prosperado. Ocupaba un cargo importante en Nueva York y visitaba a la familia cada verano. Decía que la historia de Clarice y Ellison lo había inspirado a buscar la felicidad sin temor, aunque todavía no la había encontrado. Solía llegar con regalos para los niños y largas conversaciones con Ellison al caer la tarde, y Mrs. Harper, ya mayor, vivía ahora con ellos. Caminaba lento, pero su mirada seguía llena de amor. Esa tarde se acercó con una bandeja de limonada, sonriendo con serenidad. «El día está perfecto para recuerdos», dijo, mientras dejaba la bandeja sobre una mesa del jardín. Clarice le tomó la mano. «Sin usted, nada de esto habría sido posible». La anciana acarició su mejilla. «Yo solo vi en usted lo que otros se negaban a mirar. Fue usted quien se salvó a sí misma». Luego miró a Ellison con orgullo. «Y usted quien la sostuvo sin quitarle la libertad». La luz dorada del atardecer bañaba a la familia. Los niños jugaban entre los rosales. Clarice apoyaba su mano sobre el vientre donde crecía una nueva vida, y Ellison la observaba con esa mezcla de devoción y admiración que jamás se desgastó con los años. Ella se volvió hacia él. «¿Crees que sobrevivirá nuestro amor al paso del tiempo?» Él tomó su rostro entre las manos, sin preocuparse por las lágrimas que amenazaban con asomar. «Clarice, nuestro amor no sobrevivió al tiempo», susurró con voz profunda. «Lo venció». Ella cerró los ojos, dejando que esa declaración la envolviera como un manto tibio. 8 años después, en un mundo que había intentado separarlos, seguían de pie, juntos, más fuertes que sus miedos, más unidos que sus heridas. Y mientras el sol se ocultaba tras los acantilados, Clarice comprendió que la vida no siempre otorgaba justicia, pero a veces, con paciencia y mucho valor, regalaba finales hermosos. Y aquel era, sin duda alguna, el suyo. A lo largo de esta historia acompañamos a Clarice en un camino lleno de sombras, injusticias y decisiones difíciles, pero también la vimos levantarse, descubrir su fuerza y atreverse a elegir su propio destino. Su viaje nos recuerda que la valentía no nace de la ausencia de miedo, sino de la determinación de avanzar incluso cuando todo parece perdido. Ellison, por su parte, nos mostró que el verdadero amor no somete ni rescata por capricho, acompaña, sostiene y respeta. Ambos encontraron luz en medio de un mundo que quiso aplastarlos, demostrando que cuando la dignidad y la verdad se defienden con el corazón, el destino siempre encuentra un camino. Si esta historia te emocionó, te invitó a reflexionar o te hizo creer nuevamente en los amores que desafían la adversidad, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó. Y para saber quién llegó hasta el final, escribe la palabra valentía. Así ayudamos a que más personas descubran este canal y disfruten de historias como esta. Te invito a ver las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas. Dramas intensos, romances imposibles, secretos familiares, todo lo que hace que un buen romance de época viva en nuestra memoria mucho después de que la última página se cierra. Gracias por acompañarme hasta aquí. Tu presencia, tus comentarios y tu emoción mantienen viva esta comunidad. Números enteros, int, números decimales, float, float. Igual a problemas.
He dicho 2,2 por decir algo. No os rayéis. No vayáis al Piki Mini. No seáis tontos. ¿Vale? ¿Vale? No pienses que nos acojonas. Sí. Sí. Clásico jefe para el que todos son 10 minutos. Cabrón, que yo sé cómo se hace. Otra cosa es que no tenga agilidad. ¿Sabes? Otra cosa es que yo no tenga agilidad. Pero vamos. Aunque ayer hay veces que se le va. Yo ayer intenté rescalar el tamaño del cuélebre y hace unas cosas. En plan. Raras. Destreza 10, agilidad -5. Continuamos por amigo. Es mente de programador con la búsqueda dicotómica. Lo reduces a la mitad para quedarte con la mitad buena. ¿Qué? ¿Cuándo una demo? Gente, lo de que entréis cada uno en su momento y preguntéis cosas que se han dicho hace 10 minutos me vuelvo loco. Abril. Cerral. Jeje. Abril Cerral. Es mi punto. Pero lo del estrés de Dormuz es verdad. ¿Un café? Lord Komori, muchas gracias. Otra cosa es que sepas que tienes 9 y quieres muy poquito. Sí, evidentemente hay veces que sabes que quieres el doble de grande. Sí, no os preocupéis. Evidentemente hay veces que sabes que quieres el doble de grande, sí. Vamos con... Oye, que os habéis comprado ya... Oye, ¿quién de aquí pretende comprarse una PlayStation 5? No sé si lo has comentado ya, pero hay 35% de descuento en 5 subs o más. Si ya lo has comentado, recuérdalo. No lo sabía. Así que, gente, podéis comprobar si tenéis 35% de descuento regalando 5 subs o más.